Todos juntos aquí en el fresquecito, ¿verdad? Qué bueno, Dios es fiel, amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza en la cual he titulado Confía en Dios. Y esto pudiera parecer algo muy natural en los cristianos, ¿verdad? En los hijos de Dios. Sin embargo, a veces no es así. A veces no confiamos tanto en Dios. Y esta enseñanza, ¿verdad? Nace de todo lo que hemos estado escuchando, viendo en las redes sociales, en las noticias. Jóvenes que han buscado aquellas ganancias rápidas y se meten en cosas que no conocen, cosas que no manejan, cosas que no entienden, pero que creen que se pueden salir rápido. Y entonces resulta que aquel o aquella persona, ¿verdad?, que les está proveyendo de ese dinero, en cuanto empiezan a no recibir lo que ellos esperan recibir de parte de aquel beneficiado, entonces lo más fácil que se les hace es terminar con su vida. Y hemos visto en la noticia, ¿verdad?, una muchacha que tenía su lugar de belleza, ¿verdad?, un saloncito de belleza con todas las cosas más avanzadas, 20 y tantos años la jovencita. Muchos dicen, bueno, ¿y cómo consiguió el dinero? Y pues ahí es donde entra, ¿verdad?, todo este meollo del asunto. Ella piensa, ¿verdad?, que puede burlarse de aquellos que tienen ese capital, que lo adquirieron de alguna manera ilícita. Ella ni siquiera se pone a pensar de dónde proviene ese capital, y así pasa con muchas personas, y les hemos visto con muchos ahorita llamados influencers, ¿verdad? Que las mismas personas que tienen ese poder van y hacen su justicia por propia mano y terminan con la vida de aquellas personas, ¿verdad? Entonces, aquí quizás nosotros tengamos una necesidad muy grande. Ustedes saben que nosotros como congregación tenemos necesidades, ¿verdad? Pero eso no significa que vamos a recibir o a permitir que cualquier persona, ¿verdad?, venga y diga, bueno, pues yo quiero aportar esto, pero necesito que se me dé esto otro. ¿Sí? No sería lícito para nosotros. Y han habido algunas personas que han tratado de hacerlo y que definitivamente pues han tenido que marcharse, y entonces es el Señor quien nos respalda. ¿Sí? Por lo general, tenemos también una percepción equivocada acerca de nosotros y empezamos a tener un vocabulario un poquito alejado de lo que cristianamente deberíamos tener. Y hace ratito, ¿verdad?, preguntaba a la hermana que dirigía, ¿cómo estamos? Y todos respondíamos, bendecido, prosperado, en victoria y desafiados. Y en algunas ocasiones antes yo les he preguntado, ¿y esto es así? Si fuera así, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Pues aquí, acostumbrándome. O estar ya es ganancia, ¿no? El cómo estoy, pues ya no importa. Lo importante es que estoy. Y así varias frases que pudiéramos emplear en cuanto a la justificación, o no sé cómo llamarle a esta parte de que nosotros estamos pensando que somos pobres, pero que pues el Señor en algún momento va a hacer algo. Y entonces quizás nos pensamos que somos pobres porque nos comparamos con el político, nos comparamos con el empresario, nos comparamos con aquellas personas que tienen transnacionales, esas empresas que tienen una aquí, pero también tienen en otros países, en otras ciudades de otros países. Entonces, esas son las transnacionales y ellos obviamente mueven un dinero, ¿verdad?, que usted y yo jamás podríamos imaginarnos verlo junto. No sé si algún día lo vamos a ver junto, pero al menos quizás hasta el día de hoy no lo hemos visto.
Vemos programas, ¿verdad? De aquellos que le llaman los tiburones, creo que así se llama. Entonces, todos ellos son empresarios que apoyan a otros emprendedores que están empezando y le aportan el capital, pero ellos obtienen una ganancia. A lo mejor, si usted y yo nos comparamos con ellos, pudiéramos decir, dale, sí, soy pobre. Pero, ¿qué pasaría si usted se empieza a comparar con aquellas personas que están en África? Que hay lugares, ¿verdad? En África, en donde si usted va, las señoras de casa tienen unos calderitos en donde están preparando algo. Y si usted le pregunta y va con un guía, seguramente el guía le va a decir, es que están preparando galletas. Usted se va a sorprender, bueno, ¿no que eran completamente pobres? Y entonces el guía le va a contestar, sí, pero esas galletas son de barro. Ellas juntan el barro, lo cuecen, la hacen en forma de galletas y entonces engañan al estómago de sus hijos. Y si usted va a África y a muchos lugares de esos, usted va a ver los niñitos bien panzoncitos. Y usted va a decir, no, por los bichos, a lo mejor sí. Pero también es porque el barro, cuando ellos lo ingieren, se hincha dentro de ellos. Entonces el estómago piensa que ya comió y ya no sienten tanta hambre. En realidad, no tienen comida. Están engañando al cuerpo diciéndole, sí tienes comida, come esto, es bueno, te va a llenar. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido la necesidad de comer barro. Por lo tanto, usted es millonario comparándolo con ellos, porque usted tiene quizás sus 3 comidas al día. Hay lugares en donde los niños tienen su ropita y todos duermen desnudos, porque lavan esa misma ropita, solamente tienen una, y la ponen a secar durante toda la noche para que al día siguiente tengan ropita limpia que utilizar. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido que hacer eso, sino que usted se baña, o todos nosotros nos bañamos, nos cambiamos la ropita y nos ponemos otra que teníamos ya previamente limpia y seca, y esta la dejamos en algún lugar donde almacenamos nuestra ropa sucia para posteriormente, en el día que nosotros hemos establecido, podamos lavarla. Y la lavamos con su jaboncito, con su suavizante, ¿verdad? A lo mejor no suavizante, pero al menos sí jaboncito. Ellos lo lavan simplemente a golpes contra una piedra, no tienen jabón que utilizar. A veces quizás de las plantas, ¿verdad? Les tallan tantito. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido esa necesidad, por lo cual, si nos comparamos con aquellas personas que están teniendo una sola muda de ropa, usted y yo somos millonarios. Entonces quizás nos pensamos que somos pobres porque nos estamos comparando con la parte de población con la cual no deberíamos compararnos. Ahora pensemos, ¿verdad? Y lo decíamos también en la enseñanza que hablábamos de la oración eficaz y de las enseñanzas que hemos dado acerca de los niños, de las mujeres y de los hombres, el gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder ser sus hijos. ¿Cuántas personas en el mundo pudieran decir que es así? El 40% de la población mexicana es cristiana, por lo cual el 60% aún no conoce de Cristo, aunque adora a algo que le llama Dios, pero todavía no es hijo de Dios, por lo cual ellos sí, verdaderamente son pobres, y nosotros somos millonarios porque tenemos lo mejor que pudiéramos tener en nuestra vida. El detalle, vuelvo a repetir, es que a veces pensamos que somos pobres por lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, nosotros somos realmente ricos. Y con todos estos ejemplos, y pudiera yo seguirle dando más ejemplos de los por qué usted y yo somos ricos. Dios, en su infinita misericordia, ¿verdad? Nos habla en su palabra, Apocalipsis 1, del versículo 5 al 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué privilegio! Imagínese usted, a esos discípulos también que Jesús
sentó y les fue lavando los pies. Qué privilegio tan grande. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó a la casa de un rico y después le dijo, oye, pues que tú llegué y ni un beso me diste? Hice esto y ni siquiera, y esta otra que vino aquí a la cual tú estás juzgando porque lo está haciendo, mira, está haciendo todo lo que tú no hiciste. ¿Verdad? Qué privilegio. ¿Cómo le dijo a Marta y a María? Oye, mira, es que el grandísimo privilegio que está ella verdaderamente aprovechando de estar a los pies míos y escuchar mi palabra. Y tú estás afanada allá con muchos quehaceres, lo cual no significa que nosotros debemos ser unos fodongos y mantener nuestra casa sucia, sino que debemos verdaderamente valorar el tesoro que Dios mismo está poniendo en nuestras manos. Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes. ¿Alguna vez usted ha conocido un rey pobre? Entonces, si nos hizo reyes, somos ricos. Amén. Dice, y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Debemos pensar que somos pobres? No, somos verdaderamente ricos. Entonces, ¿por qué no tengo todo lo que yo quiero? Podría preguntar a alguien, ¿no? Es que yo quiero tener esto y quiero tener aquello otro. Pues la palabra de Dios nos decía en la enseñanza de la oración eficaz, piden y piden mal, y por eso no reciben. A lo mejor puede ser por allí. A lo mejor también puede ser que en la voluntad de Dios, la cual nosotros acabamos de cantar, que la vamos a obedecer, no está aún darte aquello que tú le estás pidiendo. Recuerden que hay 3 posibles respuestas a nuestras oraciones. Un sí, que es lo que más nos gusta, ¿cierto? Un no, que ese no lo queremos recibir. Si recibimos un no, no, seguramente este es el diablo mentiroso que me está hablando, voy a volver a pedirlo. Pero también está el espera. Y los espera de Dios, ¿verdad? Tenemos que también aprender a aceptarlos. Porque seguramente no me lo está dando porque a lo mejor yo pudiera desperdiciar aquello que voy a recibir de parte de Dios. Pero sí lo voy a recibir. Simple y sencillamente Dios también quiere fortalecer mi paciencia. Porque dice que la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces no seremos avergonzados. Imagínense ustedes que pudiéramos tener todo aquello que le pedimos y de repente, ya que lo pedimos, lo tenemos y hacemos como el hijo pródigo que pidió la parte de su herencia. ¿Y qué hizo con ella? La despilfarró, la malgastó, la desperdició. ¿Y qué tuvo que hacer? Regresar humillado ante su padre. ¿Que el padre nos va a recibir de vuelta? Sí, pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de andar desperdiciando los recursos del Señor? Claro, el Señor es infinitamente rico, ¿verdad? Por lo cual pudiéramos decir, bueno, pues una manchita más al tigre. O sea, no pasa nada. No, pero sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo siervos inútiles, ¿sí? Estamos siendo siervos negligentes, ¿verdad? Colosenses 2, del 2 al 3. Dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Por qué Dios nos está haciendo esperar? Por esto, para que sean consolados sus corazones. Está teniendo un tiempo en el cual nos está restaurando, nos está recomponiendo, nos está moldeando, de tal manera que cuando recibamos aquello que vamos a recibir de parte de Dios, nosotros no lo atesoremos nada más para nosotros. Imagínense que a Carlos, la persona que tienen ahorita enfrente, recibe un dinero, pero ese dinero lo recibe siendo todavía una persona inmadura en el Señor. ¿Qué pudiera hacer Carlitos con ese dinero? A lo mejor dijera, voy a comprar esto que necesito en casa y de repente, ¡pum!, ya no tiene nada. Pero como Carlitos va a ir creciendo en el Señor, seguramente va a madurar y va a entender el hecho de que es más bienaventurado dar
que recibir. Recibirá un dinero y dirá, gloria a Dios. Ahora, ¿a quién puedo ayudar? ¿Verdad? Sigue diciendo, unidos en amor. Usted puede dar sin amar a la persona, definitivamente. Pero no puede amar a alguien sin darle. Usted no puede estar ajeno a la necesidad de las personas. No puede ser de aquellos que llegan y dicen, ¿sabes qué? A mí me causa mucha tristeza verte en esa pobreza, por eso mejor volteo a otro lado. No puede ser de esa manera. Usted tiene que estar viendo la necesidad de las personas y si le es posible a usted bendecirla, lo hace. Lógicamente no va a dejar desprovista su casa, porque ya veíamos el domingo pasado que aquel que no provee para su casa es peor que los incrédulos, ¿verdad? Entonces sigue diciendo aquí, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros. ¿Pero cuáles tesoros? Dice, de la sabiduría y del conocimiento. Precisamente por eso es que muchas veces nosotros no nos podemos saciar, porque no estamos siendo sabios, porque no estamos haciendo las cosas de la manera correcta y aparte no conocemos cómo hacerlo. A lo mejor yo digo, quiero emprender este negocio, a lo mejor venta de carros, no sé, es pura imaginación, pero yo no sé acerca de los modelos, yo no sé acerca del desarrollo o desempeño de los motores, no sé nada acerca de carros. ¿Creen ustedes que me va a ir bien en la venta de carros? Probablemente no. Ahora, si yo sé de computadoras, sé repararlas, digo, ok, voy a poner mi tallercito de reparación de computadoras, seguramente me va a ir mejor que vendiendo carros o componiendo carros los cuales no sé componer, ¿no? Tendría yo que subcontratar a una persona que sí supiera y entonces a lo mejor toda mi ganancia se le va a quedar a aquel que sí está componiendo realmente los carros. Y a lo mejor, si es un poquito deshonesto, hasta me roba a los clientes y se va y pone su propio negocio, ¿verdad? Entonces quedaría yo peor que al principio porque no voy a tener clientes, no voy a tener quien me trabaje y todo el dinero que pude haber reunido lo voy a tener que seguir pagando en renta, renta que no me va a redituar porque no tendré manera de volver a tener todo ese recurso. Por lo cual, una de las cosas que debemos aprender en nuestra vida es a saciarnos y poder entender el por qué usted y yo trabajamos. Todos trabajamos aquí. Amén. Y muchos pudiéramos decir, pues yo trabajo porque necesito pagar las cuentas. Yo trabajo porque necesito tener una cuenta de banco por si acaso me va mal más adelante. Lo cual no significa que esté mal que usted tenga un ahorro, ¿verdad? Es necesario que todos podamos irnos haciendo un ahorro, un colchoncito en el cual si en algún momento nos quedáramos sin trabajo o en nuestro trabajo no nos paguen, por ejemplo, las vacaciones, aquellos que no nos pagan vacaciones, pues podamos estar viviendo bien sin necesidad de andar mendigando o pidiendo de aquí por allá. Incluso también hay que saber a quién pedirle, ¿no? Generalmente nosotros le pedimos a Dios. Y tenemos que entender que la falta de dinero nos va robando la alegría. ¿Usted ha visto una persona que tiene deudas, que ande tranquila, que ande contenta? De todo se queja, ¿verdad? Si le pidieron algo en la escuela a su hijo, otra cosa que pagar. No, dile a la maestra que no vamos a participar en eso. No, ni foto, ni traje, ni nada. Y a lo mejor es normal que no participemos en algunas cosas, ¿no? Pero hay otras en las que los niños sí debieran participar, sus materiales para las clases,
no podríamos nosotros dejarlos de comprar. A lo mejor somos de aquellos que hablamos con nuestros hijos y le decimos, hijo, entiende que ahorita no te puedo comprar el material porque hay otras cosas más importantes que pagar. Cuando en realidad nuestros hijos deberían ser también importantes, incluso más importantes que las cosas que pagar, ¿no? Y también va minando el gozo de nuestra salvación. Y empezamos incluso a renegar. Mira, yo veo a aquellos prosperando, mira, todo venden bien, ganan bien. Y yo que soy cristiano, mira cómo vivo, muy apenas si tengo puerta en mi casa. Me mojo más adentro que afuera. Y entonces empezamos a tener esa falta de saciedad en nuestra vida. Y entonces es cuando el diablo empieza a picar, a picar. Y entonces los jóvenes, como la que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Y como ella, muchos más, empiezan a buscar, como mi papá y mi mamá no pueden, entonces voy a hacer esto o esto otro. Las muchachitas dicen, no, pues me voy a ir con el primero que me ofrezca dinero. No, no es que lo planeen, sino que son engañadas y entonces llega alguien con un poquito más de dinero que el que tú has podido darle a ella. Entonces, wow, mejor me voy porque allá sí voy a poder ver Netflix. En mi casa puro YouTube y eso que ni siquiera era premium. Todos los comerciales me lo tenían que chutar. Y acá, hasta las series más buscadas, me voy a poder ver. No se ponen a pensar de cómo va a ser su vida con ese varón, nada. Ellas nada más se deslumbran por todo lo que les puede dar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no sabemos saciarnos, no sabemos contentarnos. Proverbios 27:20. Todos estos versículos están en versión Reina Valera 1960. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. En traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, hay tres cosas que nunca están satisfechas, la tumba, la muerte y la ambición humana. ¿Sí? Van a haber personas que van a querer tener más. Ya ganabas 500 a la semana y con esos 500 vivías. Bueno, empiezas a ganar 1000, pues los 1000 te los empiezas a gastar. Después empiezas a ganar 1500 y te gastas los 1500. Empiezas a ganar 2000 y te gastas los 2000. Empiezas a ganar 4000 y te gastas los 4000. Y sigues diciendo, es que no me alcanza. Pues si te alcanzaba con 500 y ahora ya ganas 4000, podrías haber guardado 3500, pero no, querías más y más y más, ¿verdad? Porque siempre se puede querer más, se puede comprar más, se puede anhelar más y se puede también endeudar más, porque hay algunos que tenemos la costumbre de vivir con un estilo de vida que ni siquiera podemos sostener y todo lo que vamos a cobrar ya lo debemos. Y entonces cobramos, realmente seguimos viviendo con los mismos 500, pero los 3500 adicionales los estamos pagando en deudas que ni siquiera deberíamos tener. Si nos aprendiéramos a saciar, ¿verdad? Proverbios, capítulo 21, versículo del 20 al 23. Dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes. En casa del tonto solo hay desperdicios. Busca la justicia y el amor y encontrarás vida. Justicia y ¿qué cosa? Y riquezas. ¿Qué debes buscar? La justicia y el amor. ¿Y eso dónde se encuentra? En el reino de Dios. El reino de Dios es justamente eso. Justicia, amor, misericordia, todo ello, ¿verdad? Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, pero nosotros como seres humanos normales, naturales, ¿verdad? Lo que queremos es siempre buscar lo nuestro. ¿No? Dice el joven, ya terminé mi universidad, ahora necesito trabajar. Ya no puedo llegar a la congregación. Necesito trabajar. Necesito juntar dinero.
cuando verdaderamente lo más importante en nuestra vida es buscar de Dios. Amén. Dice, basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Entonces el problema aquí no es si trabajas o no trabajas. El problema, el detalle aquí, el punto está en, ¿eres sabio o eres tonto? Porque dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes. Nunca está diciendo que este hombre es sabio. Tiene todo el dinero del mundo. Simple y sencillamente está diciendo que es sabio. A lo mejor este otro, ¿verdad? Dice, en casa del tonto, ese sí gana a raudales el dinero. Pero como es muy tonto, todo lo desperdicia. Todo se le va de las manos, como la ventolera que hubo ayer, ¿verdad? Imagínense que una persona haya salido de su casa con un majo de billetes así, y de repente, pues te tuvo que agarrar para no irse y tuvo que soltar el billete. ¿Y qué pasó con el billete? Se fue volando. Y así a veces nos pasa, ¿verdad? Ya, acabo de cobrar. ¿Cuánto tienes? Me quedaron 50. Porque todo lo demás se fue volando, no sabes ni lo dejaste sin... No vas a decir marcas, ¿verdad? Lo dejaste en diferentes tiendas departamentales que venden en abonos chiquitos para dejarte poquito. Ah, no, perdón, para pagar poquito, ¿no? Es que dicen. Y se va. Entonces, ¿qué sería lo más sabio? ¿Quién nos da esa sabiduría? Y entonces la pregunta es, ¿sabios o tontos? ¿Qué somos? ¿Cómo queremos que la gente nos conozca? Proverbios 18, versículos del 11 al 12 dice. Aquí, noten, aquí sí se habla de riquezas. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto, ¿en dónde? En la realidad. ¿En dónde? En su imaginación. Él cree que por tener dinero tiene la vida resuelta. Pero no es así. ¿Y qué pasará si mañana muere? ¿A quién le quedará toda esa riqueza, verdad? No supo instruir a sus hijos. Y esos hijos llegaron, mi papá murió, me quedó la herencia. Y de repente a la semana ya no hay herencia, ya todas se la gastaron. Porque no les instruyó, no les enseñó cómo administrarla, ¿verdad? Y entonces, por muy rico que haya sido, visiblemente, en realidad no era rico en sabiduría. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra, ¿es qué cosa? El abatimiento, ¿verdad? Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí no se está refiriendo a los ricos de sabiduría, sino a los ricos de billete. Y el problema, como les decía, no es un problema de dinero, es un problema de ¿somos tontos o somos sabios? Y cuando les decía, bueno, tienes todo el dinero y piensas que la vida la tienes resuelta. Me acordaba yo de este hombre, ¿verdad? Que está en Lucas capítulo 12. Solamente puse el fragmento del 20 al 23, pero ustedes conocen la historia de un hombre que tenía un granero, ¿verdad? Y un montón de grano para llenarlo. Y entonces tenía muchísimo más grano que el tamaño de su granero. Y entonces dice él, voy a construir un granero más grande para que todo mi grano entre. Y entonces le diré, alma mía, repósate, ten contentamiento, ¿no? Ya estate tranquila, ya, ¿no? Ya la libramos, ya estamos listos. Ya voy a vivir de mis rentas, como algunos dicen, ¿no?
Versículo 20 dice, pero Dios le dijo, ¿esta persona era sabia o era tonta? Era tonta, porque el mismo Dios le lo dijo, dice, necio, necio también es traducido como tonto, ¿verdad? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis, ¿por qué cosa? Por vuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos afanados por nuestra vida? ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. O sea, el cuerpo es más que el vestido. Bien clarito, ¿verdad? Qué bonito el Señor nos habla de esta manera y nos hace ver que no es malo que usted y yo trabajemos, porque aquí lo que se estaba viendo es arrogancia. Era una actitud en el corazón de esta persona que expresaba una atención exagerada hacia sí mismo. Él estaba enfocándose en sí, oh, ya no voy a tener que trabajar más. Mira, ya voy a estar bien tranquilito. Jamás en este pasaje habla de que él hubiese dado gracias a Dios por todo lo que consiguió, ¿verdad? Jesús aquí en este pasaje no criticó la riqueza del hombre, sino justamente la arrogancia. No criticó la presencia de metas. Usted debe tener metas en su vida. A lo mejor una de sus metas es tener su propio negocio. A lo mejor una de sus metas es decir, ya no quiero vivir hasta allá. Quiero buscar una casita más céntrica, más cómoda, donde ya no me moje más adentro que afuera. Ahora, pues, a lo mejor me mojo igual, pero ya mejoré. ¿Sí? A lo mejor ya no voy a tener esas expectativas de que, pues, mi hijo no vas a poder estudiar universidad, tenemos que chambearle los dos juntos. Ahora voy a decir, hijo, échale para adelante, yo te voy a apoyar si vas a necesitar trabajar, pero no tan duro porque, mira, aquí estamos nosotros que te vamos a echarle la mano, ¿verdad? Y eso era lo que Jesús estaba haciéndoles entender a los discípulos, la ausencia de Dios en las metas de este hombre. La acumulación de dinero y ahorros es siempre o generalmente por miedo. Miedo a que no haya, miedo a que yo me enferme, miedo a tener poco. En algún momento yo conocí a una persona, esa persona trabajaba muy bien, ganaba muy bien, sin embargo siempre andaba solicitando préstamos. Y en algún momento le preguntó a alguien, ¿verdad? Oye, si ganas tan bien, ¿por qué siempre pides préstamos? ¿No te sale más caro? Porque pues tienes que pagar el interés del préstamo. Y dice, no, y es que, ¿y si lo necesitara yo? Y le pregunta a aquella otra persona, ¿y lo has necesitado? Pues hasta ahorita no, pero ¿y qué tal si mañana sí? ¿Verdad? Él estaba con ese temor, con esa incertidumbre. A pesar de que tenía un buen sueldo, tenía un buen respaldo, su esposa también trabajaba, él siempre andaba sacando dinero a préstamo por esa misma inseguridad que te da el tener una atención exagerada hacia ti mismo. Y hay veces que nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a otros y a lo mejor ya hasta decimos, no, espérate, primero voy a ver por mi casa y que pues se race con sus uñas. ¿Quién me ha ayudado a mí? El mismo que me ayudó a mí, que lo ayude a él, ¿verdad? Y somos de ese tipo de gente y entonces es algo que a Dios no le agrada. Recordemos que también en anteriores enseñanzas hemos leído, ¿verdad? En que en la palabra dice que nosotros debemos prestar atención a los pobres, a los necesitados. Primera carta a Timoteo 6:8. Y aquí es lo más importante. Dice, así que
teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con eso. Ayer veía yo un documental en donde un doctor, era químico, entraban a su casa, pisos de mármol, estuches de relojes de esos que cuestan más que la casa donde vivimos, y así, un montón de cosas, un montón de carros, incluso hasta tenía establos donde tenía caballos de raza, pura sangre y no sé qué tantas cosas, y él encarcelado. ¿Por qué? Porque era el que preparaba todas aquellas sustancias ilícitas para aquellos que las venden y obviamente ellos le pagaban súper mega bien. Pero yo me pregunto, ¿de qué le sirvió todo eso? ¿De qué te sirve caminar en un piso de mármol si tu vida no va a valer más que la de cualquier otro semejante a ti? Todos valemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí nos da el secreto que está guardado a voces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No necesitamos lujos. El carro que tienes, aunque sea un bochito, te lleva tan lejos como te lleva un BMW. La moto que tienes, aunque no sea una Harley, avanza exactamente igual. El celular que tienes, aunque no sea aquellos de renombre, no lo vamos a decir, ¿verdad? Bueno, iPhone, ya dijimos los carros, sirve exactamente para recibir llamadas y para mensajear. A lo mejor está un poquito más lento, pero a lo mejor también el Señor quiere fortalecer tu paciencia a través de él, ¿verdad? A veces que yo entro al WhatsApp y mientras carga todo, pues está ahí esperando. O sea, generalmente ya no tengo prisa para mandar un mensaje, porque yo sé que mi celular no tiene prisa, entonces, ¿a qué me apresuro? Yo nomás le doy el WhatsApp y espero que cargue y ya después ya mando mi mensajito. Hay veces que incluso le aprieto el botoncito para el mensaje de voz y después de los 3 segundos ya empieza a captar el sonido. Pero envía y se escucha hasta ahorita muy bien. Entonces, ¿para qué necesito uno más caro? Es lo que debemos nosotros tener en nuestro corazón. Por lo cual, entonces, sí podríamos vivir, ¿verdad? Recortando gastos, que son realmente gastos. ¿Sí? Hay personas que ayer, que se fue la luz, estaban todas afuera. No podían ni siquiera estar tranquilos. Nosotros llegamos, obviamente no había luz, abrimos puerta de atrás, puerta de adelante, todas las ventanas. Órale, acuéstense. Aquí nos tendimos. Entraba el fresco, pero de lo lindo. Yo sí me pegué una pestañadita hasta que ya llegó la luz. Y entonces les dije, no, espérense que se va a volver a ir. Y sí, se volvió a ir. Ya hasta después, más noche, fue que ya regresó. Pero los demás hasta gritaban de alegría porque había regresado. ¿Y cómo le hacían nuestros antepasados que se tenían que dormir a las 6? Porque después de allá no había luz. Lo único que era el quinqué. Y hasta le dije a mi esposa, tenemos que conseguir un quinqué para estos días en los que se nos vaya la luz, cuando menos para ver que yo no me choque por donde ando, ¿verdad? Pero realmente estamos como que muy inmersos en la electricidad porque no hay internet. O sea, ¿qué voy a hacer sin internet? Yo me duermo viendo TikToks, me veo viendo historias, reels. ¿Qué cosa ahora? ¿Cómo me duermo? ¿Qué hago? El clima. Hay mucho calor. No, qué rico es el aire fresco de natural. Y apenas llegó la luz, varios vecinos, ¡pum!, prendieron su clima y se dio el bajón también. Y santísimo Dios, ya nos van a volver a quedar sin luz. Pero no. Y ahí, pues ya apagamos llegó la luz para que la apagáramos. Y nos dormimos, listo. Y ya. ¿Por qué? Porque hay que aprender a vivir con poco. Y ese poco, pues te va a ayudar a estar bien y a tener un guardadito. ¿Por qué?
Porque tenemos también que aprender a dar de gracia. Todo lo que hemos recibido, tenemos que aprenderlo a repartir. Pero a veces queremos tomar el lugar de Dios. Y somos nosotros quienes queremos decidir quién sí merece que le ayude y quién no merece que le ayude. Cuando Dios nos ayuda por parejo, a pesar de que usted y yo en algunas ocasiones hemos sido infieles con Dios. Y Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando, nos sigue fortaleciendo, nos sigue levantando, nos sigue consolando, nos sigue reconfortando, ¿verdad? Y no se pone a reclamar. No, Carlos, el otro día me pediste, ¿te acuerdas? ¿Y en qué te lo gastaste? ¿Ayudaste a alguien? No, todo te lo pasaste al estómago en comida y comiste hasta que casi lo vomitabas, ¿te acuerdas? Y entonces, tenemos que aprender. Dice, honra al Señor con tus riquezas. Y hace ratito quedó bien en claro, yo quiero creer que quedó bien en claro, que usted y yo no somos pobres, somos ricos. Por lo tanto, hay una riqueza que ya Dios le dio. Amén. Usted tiene que honrar al Señor con sus riquezas y que conste que no estoy hablando del diezmo. El diezmo es otra cosa. Pero usted tiene que honrar al Señor con sus riquezas. A usted, el Señor le dio el privilegio de poder orar. Eso es algo muy benéfico y forma parte de su riqueza. Le dio su palabra, le dio salvación. ¿Cómo lo estamos dando a los demás? ¿Cómo estamos nosotros administrando esa riqueza para bendecir a otros? Y con los primeros frutos de tus cosechas, tus hijos. ¿Cómo estás honrando a Dios con tus hijos? Pastor, es que yo no he tenido hijos. Ajá, pero has tenido quizás no hijos biológicos, pero sí espirituales. O fuiste un padre negligente y los abandonaste. Los dejaste huérfanos. ¿Qué hemos hecho? ¿Y tus bodegas qué cosa? Perdón, me perdí. Así tus graneros se llenarán. ¿Cómo? A reventar. ¿Cuándo? Cuando usted y yo honremos al Señor con las riquezas que Él mismo nos está dando. Es lo más rico de todo esto. Que todo el dinero que usted y yo recibimos no es nuestro. Es de Él. Él está haciendo una inversión en usted y en mí. Vuelvo a repetir, nos dio su palabra, nos da su Santo Espíritu, nos da el privilegio de poder entrar hasta el mismo trono de la gracia. Nos dio hijos, recordemos que en la enseñanza de los niños decía que ellas son nuestra herencia. Usted es rico. ¿Cómo estamos usando esta riqueza? Cuando empecemos a usarla de la manera correcta, y también los recursos económicos, pero estamos enfocándonos en estos otros 4. Cuando estos recursos, esta riqueza que mismo Dios nos dio, le empecemos a administrar verdaderamente bien, dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Pero no, nosotros, el pastor, ¿verdad? Está contento, no importa cómo usted viva su vida. Mientras usted me traiga el diezmo, yo no tengo por qué decirle nada. Y esta parte no debe ser así. Y lo comentábamos también el miércoles de doctrina, que desde aquí, desde los púlpitos, nosotros somos responsables de lo que los demás están haciendo y de eso Dios nos lo va a demandar y no queremos enseñar verdaderamente bien porque tenemos miedo a tener muy poquitos. Y compartí el otro día en el grupo, ¿verdad? Ese versículo que también les decía que a los que vinieron el miércoles, que Dios me lo había dado y yo le estaba orando, Señor, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué llegan de repente y de repente ya no? Y ahorita también lo vamos a volver a leer, aguánteme tantito, ¿verdad? Entonces acá
El detalle está en que nosotros no atesoremos las riquezas para nosotros mismos. Recordemos lo de aquel hombre, ¿verdad? El problema no fue la riqueza. Lo que fue el problema fue que él no honró a Dios. El que ama las riquezas, y eso lo hemos platicado un montón de veces, nunca tendrá lo suficiente. Siempre va a querer más. Vas caminando al trabajo y te estás quejando. No, ojalá y tuviera yo una bicicleta como aquel. Porque pasó uno con bicicleta. El Señor te da tu bicicleta y ya vas. Pero ves a uno en un bochito. Ay, no, me canso mucho pedaleando. ¿Por qué no tuviera yo un bochito? Cuando menos. Y el Señor te da el bochito, ¿verdad? Y entonces, después, venimos nosotros en nuestro bochito y vemos a alguien en un deportivo. ¡Ah, no! Es que este bochito, como tiene el motor atrás, se calienta muchísimo. Ni siquiera clima le puedo poner porque pues el calor del motor me echa a perder todo el numerito. Y entonces el Señor te da tu deportivo enclimado. Y ves pasar ahí en un helicóptero, no, ojalá y tuviera yo o sea, nunca vas a estar contento, porque siempre vas a querer tener más. Y lo que la palabra del día de hoy nos dice, apréndete a contentar con lo que Dios te da, aprovéchalo, ponlo al servicio de los demás y Dios te lo va a multiplicar. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando usted no da, no activa, ¿verdad? Ese principio de la siembra y la cosecha, que es lo que siempre el Señor hace en nuestra vida. La avaricia nos va a dañar. Conozco a una señora que me platica que tiene muchas enfermedades. Y a veces hasta nos da la lista de cosas que ella tiene que pagar. Estudios, medicamentos, viajes a diferentes ciudades. Y ella dice, no, pues es que ya no me alcanza para el diezmo. Y esto el Señor lo toma como avaricia. Al pueblo de Israel le dice, ustedes me han robado. Y el pueblo dice, pues ¿en qué te hemos robado? Yo no sabía, no tenía ni en cuenta, ¿verdad? Y les empieza a decir, pues en esto y en esto otro. Y a nosotros al menos nos han enseñado que cuando nosotros cobramos, para que no tengamos el pretexto al final de que no me alcanzó para el diezmo, lo primero que aparto es el diezmo. Porque no sé si ustedes sabían, pero nosotros como pastores también entregamos el diezmo de diezmos. Y no puedo yo dejar decir, no, es que hace falta comida. Esta semana no voy a dar el diezmo. Líbreme del Señor. Porque entonces no podríamos tener lo que tenemos, ni ayudar a quienes ayudamos, porque realmente no nos alcanzaría para nada. Y les dijo, Lucas 12:15, mirad y guardaos de qué? De toda avaricia, no solamente de la monetaria, ojo. Tú conoces la palabra y no la compartes, estás teniendo avaricia, la estás guardando para ti. El regalo que Dios te dio es como aquel de la película, mi precioso. Y no lo quieres compartir, que ni nadie te lo toque, porque te lo pueden echar a perder. Y eso no se echa a perder. Porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Y muchos de nosotros, ya me vi mi casota con 2 carros, ¿verdad? A veces, vuelvo a repetir, el tener metas no está mal. Pero Dios tiene que estar dentro de esas metas.
La honra hacia Dios debe estar presente siempre. Y entonces nosotros, aún sin darnos cuenta, o a lo mejor sí nos vamos a dar cuenta, el Señor nos va a subir como la espuma. Nuestro apóstol, ¿con cuántas personas cree usted que empezó? No empezó con las más de 1000 que tiene, o 2000. Empezó con un grupo pequeñito, ¿verdad? Porque menos es más. Y el otro día que fueron a preparar tamalitos, ¿se acuerdan? La hermana me decía, 2 kilos. Y yo 2 kilos lo veía poquito. La verdad lo veía poquito. No, ¿y cuántos tamales van a salir? Yo decía como unos 15. No, van a salir como 60. 60 de 2 kilos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Y sí, salieron incluso hasta más, creo, ¿no? ¿Fueron qué? Un kilo, ¿se acuerdan que son nada Sí, pero es más? que después se hizo la hermana el otro kilo. A ver, pues, Y no sé, entonces, ¿cuántos serían? del kilo, ¿cuántos salieron? Fueron como 20 y tanto, 24. 24. Y el otro kilo, 24, casi 60. Yo decía, ¿de dónde va a haber 2? Porque yo 2 kilos lo veo así chiquito. 60 tamales de 2 kilos, como que, ¿qué tipo de tamal, no? Pero sí salieron de buen tanto. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Que menos es más. No nos tenemos que espantar por tener poquito. Y yo en ese momento sí me espanté por tener poquito. Creo que fueron 28, no 24, algo así. No, 40, creo que En el primero, 46. Entonces sí salieron más de 60. ¿Se da cuenta? Y a veces tenemos pocos y nos desanimamos. Tengo 100 pesos. No me alcanza para la semana. Multiplícalo. ¿Y cómo lo multiplico? Pues hazte algo para vender. Y cada pedacito a lo mejor lo puedes vender en, no sé, 30, 40, no sé cuánto podría costar. Y entonces tus 100, a lo mejor y se vuelven 600, descontando lo que usaste de material te quedan 400. Tenías 100 y ahora tienes 400. Pero ponlos a trabajar. Y es lo que nosotros hemos tratado de hacer acá también. Somos pocos, vamos a ponernos a trabajar para poder ser más. Tenemos que sumarnos para entonces poder llegar a ser más. Que también el diablo obviamente va a meterle la cola de repente, pero si nosotros seguimos trabajando y no nos ponemos límites, no ponemos nuestra queja por delante, entonces seguramente el Señor nos va a ayudar, porque no vamos a estar reteniendo la riqueza que tenemos en cuanto a lo espiritual, sino que le vamos a estar soltando y entonces dice que nuestros graneros van a rebosar. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Una de las cosas que hemos tratado de hacer también es empezar a enseñar lo que Dios nos dice que tenemos que enseñar. Y gracias a Dios en algunas ocasiones ustedes también han dicho, eso es lo que necesitábamos. Y gloria a Dios, porque otro de los temores que pudiéramos tener los pastores es, ¿será que sí fue Dios el que me lo dijo? Y oramos y confirmamos y el Señor nos respalda, gracias a su misericordia. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. La iglesia tradicional, ¿cuánta gente llega? Es más, ni siquiera necesitan ir a evangelizar, nada más la construyen, le ponen la campanota y tilín, 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 y todos solitos. Pero tienen al Señor. ¿Hay salvación ahí? Seguramente alguno de ellos sí tiene la salvación porque realmente ellos quizás llegan ahí porque fueron instruidos así, pero realmente tienen fe, realmente en su casa no adoran imágenes, realmente sí oran, a lo mejor oran incluso más que nosotros, ¿verdad? No podemos decir que nadie de ahí se va a salvar. Podemos pensar que Dios en su misericordia sí va a extraer de ahí algunos, pero no todos. Dice acá,
Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y nosotros tenemos muchas riquezas. Y esas riquezas hay que repartirlas con los pobres de espíritu. Porque nosotros, espiritualmente, Dios nos ha hecho ricos. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿cuáles son las riquezas injustas? Las que usted y yo ganamos en nuestro trabajo. Esas son las riquezas injustas. Si fuimos infieles en eso, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Tenemos que ser fieles con nuestras ganancias y darle a Dios lo que es de Dios. En todo momento. Y si tú lo has hecho, gloria a Dios. El Señor está preparando algo, pero debes perder el miedo. Porque el miedo no glorifica a Dios. El miedo no honra a Dios. Porque entonces si tenemos miedo, es como si dudáramos, Señor, mira, en esto yo sé que sí, tú lo haces, vas a levantar enfermos. Es más, abriste mares, detuviste ríos. Pero en este emprendimiento que yo quiero hacer, no creo que puedas. Por eso no lo voy a hacer. Mejor dame otra idea. O a lo mejor ábreme una cuenta de banco y ahí me depositas. Y a lo mejor es más fácil. Y pensamos de esta manera, y vuelvo a repetir, el miedo no glorifica a Dios. Porque estamos dejando de creer que Él es capaz, Él es todopoderoso. Y nosotros estamos dudando. Estamos teniendo temor. Pero Dios es fiel. Pero nosotros tenemos también que ser fieles. Nuestro deseo es que podamos ser como aquel siervo al cual su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y ya hemos repasado todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Su palabra, su espíritu, el privilegio de poder entrar a su presencia. A su propio Hijo nos lo entregó. Pongámoslo al servicio de los demás. Sin pretexto. Ya no conozco a nadie, es que ya le invité, pues vuélvelo a invitar, ora por él, vamos a visitarlo juntos. Si tú no te atreves, vamos juntos. Si una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón es no tengas miedo. Hay pastores que nos cuentan, me lo han salido corriendo con machete en mano. Y digo, gracias a Dios el Señor me dio el carro para que yo me meta y ¡vóyele! No me alcanzan. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué me voy a atemorizar? Y cuando nos cuentan todas esas cosas, créanme, esos pastores no nos los cuentan con temor. Porque después el desenlace de la historia es tan asombroso cómo Dios se mueve y cómo esas personas que en principio lo salieron persiguiendo con machete, ahora son las que más personas invitan. Porque realmente fueron tocados, pero solamente se necesitó un hombre valiente. Un hombre que creyó en Dios y que hizo lo que Dios le estaba diciendo, ve y haz. ¿Por qué el pueblo de Israel conquistó tantas ciudades? Porque se atrevían a obedecer. No se podían a pensar, ay no, mi hijo no va porque a lo mejor y me lo matan. Seguramente hubo israelitas que murieron en tantas batallas. Pero lo que ellos estaban pensando es, tengo que llevar a cabo la obra que Dios me encomendó que yo hiciera. Moisés le falla a Dios golpeando aquella piedra y Dios le dice, ya no vas a entrar. Ah, pues entonces ahí te dejo el changarro, ¿no, verdad? Él siguió y enseñó y le mostró a Josué la forma en la que debía hacer y fíjate que yo le fallé al Señor así. No lo vayas a hacer tú, porque te va a ir mal.
porque tenemos que seguir haciendo las cosas de la manera correcta. Lucas 12:48, la segunda parte, dice, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, y hemos repasado varias veces que el Señor a nosotros nos ha dado mucho, amén. Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto no se lo está diciendo nada más al pastor, ¿eh? A todos nos lo está diciendo, también al pastor, ojo. O sea, no es que el pastor nada más habla de aquí para allá y ustedes escuchen y hagan, no. Es para todos, esta palabra es para todos. Y esta es otra de las cosas, dice. Adviérteles a los ricos, cuando está diciendo a los ricos, ¿a quién cree que usted que le está hablando? A nosotros. Somos ricos en el Señor, amén. Entonces dice, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Usted no es más que nadie por el hecho de ser cristiano. Usted es tan pecador como aquel vecino, como el otro vecino, como el que vive al lado de usted, como el maestro en la escuela con su hijo, como los políticos, como todo mundo. ¿Qué nos hace diferente? Que somos hijos de Dios. Sí. Pero tan propensos a fallar son aquellos como lo somos nosotros. Así que no es que andemos volando sobre una nubecita o tengamos nuestra aureolita y todo eso. No, usted es exactamente igualito, ¿verdad? Dice, no sean orgullosos. Ay, a ese sí le voy a compartir porque es mi comadre. Con ella platico todos los días. No, pero esta no. Esta me avienta a la basura. Esta que se pierde en el infierno. A eso se refiere esto, ¿verdad? A todos. El otro día veía una historia de una persona, no voy a decir nombre, ¿eh? Pero haciendo referencia a aquellas personas que maltratan a los animales. Gracias a Dios ninguno aquí maltrata animales. Pero esta persona ponía ahí, ya tienen ganado el infierno, ojalá y ardan ahí. Dios santo Señor, ¿de qué corazón? Yo lo que diría, ojalá y el Señor les alcance. Y más, yo voy y los alcanzo para que aprendan que toda la creación es digna de honra, de que nosotros lo cuidemos. Son cosas que Dios ha creado. ¿Por qué hemos echado a perder nuestro pobre mundo? Porque no hemos respetado lo que Dios ha hecho. Y tenemos que aprenderlo a respetar. ¿Verdad? Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas. Veíamos hace ratito que es solamente un muro en su mente y dice, ya estoy. No. No te sirve de absolutamente nada. Lo que sí te sirve, dice la palabra, es tener riquezas para con Dios. De que la palabra que ahí nada te lo puede echar a perder, ni el gusano, ni el orín, ni nada. Ni el comején, nada. Es que ya, Señor, esta corona que me diste está carcomidita. No, la corona que Dios te dé va a estar enterita, limpiecita, íntegra, a como Dios quiere que seamos nosotros, ¿verdad? Porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Si usted y yo somos orgullosos, no compartimos la riqueza en gloria que tenemos de parte de Dios, allí también, así como hay una recompensa, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Al contrario, diles que confíen en Dios. Y hay veces que también a mí me dicen, no, es que confías demasiado. ¿Qué quieres que yo haga? Mi vida anterior ya fue de mucha desconfianza, de mucho estar de aquí para allá. Pero yo quiero confiar en Dios. Quiero confiar en la gente. ¿Que la gente nos va a fallar? Sí, nos va a fallar. Digo, ¿y cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Y por qué no volverles a dar el beneficio? ¿Por qué no volver a confiar en ellos? ¿Por qué somos tan orgullosos que no, ya me falló, ya. Cruz y raya. Lo saludaré, porque soy cristiano, ¿eh? Soy cristiano y lo saludo. ¿No? Pero ayudarlo, no. Imagínate que así dijera el Señor,
No, ya me pediste y lo desperdiciaste, no me vuelvas a pedir, papi, porque no creas que te voy a volver a dar. ¿Alguna vez nos ha dicho el Señor así? No, ¿verdad? Le hemos fallado y le volvemos a pedir. Ahí está, ya no me falles. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo, verdad? Y que iba con Bernabé y iba con otro discípulo. Y ese discípulo un día no quiso ir con ellos. Y entonces Pablo agarra y dice, no, ya no quiero nada con él. No, ya no. Y cuando ya Pablito estaba en la cárcel, mándenmelo, lo necesito. Porque ahí fue cuando entendió que nosotros no podemos pretender tomar el lugar de Dios. No podemos ni siquiera ser más misericordiosos que Dios, ni tampoco ejecutar los juicios de Dios. Quien ejecuta los juicios de Dios es Dios. Y quien aplica la misericordia es Dios. Y nosotros simplemente tenemos que ajustarnos a su voluntad, única y exclusivamente, ¿verdad? Dice, ¿dónde me quedé? Porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Wow. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. No está diciendo la palabra que tú tienes que irte a endeudar para ayudar al prójimo. De lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado. Vuelvo a repetir, usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Si usted verdaderamente entendemos el amor al prójimo, nosotros por amor al prójimo y sobre todo por amor a Dios, vamos a ayudar. Y el Señor se va a glorificar en ello. Mateo 6, versículo del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Aunque la gente te falle, ese tesoro lo estás llevando al cielo. Estás abonando a la cuentita que Dios tiene para ti y para mí individualmente. ¿Qué te falló? Todos fallamos. ¿Qué te robó? Seguramente en algún momento todos robamos. Cuando yo entendí que era robar, entendí que cuando me quedaba del cambio de la tortilla, también le estaba robando a mi mamá, aunque fueran 50 centavos. Cuando agarras hojitas de un jardín, ¿verdad? De una plantita que tú necesitabas y no se la pediste a la dueña, estás robando. Nada más que a veces decimos, ay, no fue poquito, eso no es robar. ¿Verdad? Pensamos que no, pero en realidad sí. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y dice la palabra que Él está guardando, tiene guardado los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces allí debería estar también el nuestro tesoro. Puestos los ojos en Cristo. No en lo que podemos nosotros lograr o lo que podemos nosotros obtener. Porque a lo mejor de cuando tú des, no tengas nada, aparentemente. Pero las pocas veces que nosotros hemos podido ayudar a alguien, tenemos algo todavía muchísimo más valioso que el dinero. Es el placer de ver a esa persona mejor que como estaba. Eso es lo que Dios nos va a dejar a nosotros. Si estamos buscando nuestro beneficio, ok, en lugar de darlo, ve y ponlo en una cuenta de banco. Pero nadie te asegura que ese banco el día de mañana diga que está en bancarrota y tu dinero
solamente una partecita se recupere. Porque hicimos tesoros donde no deberíamos haberlo tenido. Lucas 12:48 dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Ya lo habíamos leído, pero para que amarre bien, ¿verdad? Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Conclusión del tema de hoy. Lucas 12:32 al 34. Y ese es el versículo que les compartíamos el otro día. Dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. No importa que tu primer estado haya sido pequeño, porque el postrero va a ser mayor, pero no va a ser mayor en automático. Se necesita, se requiere de un equipo que trabaje, que se sume, que entienda que debe trabajar. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega, ni la polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y este es prácticamente el mismo versículo, bueno, el mismo pasaje, pero en otro evangelio, si se dan cuenta, el anterior, estábamos en Mateo, que es donde leíamos. Este ya está escrito en Lucas y está un poquito más completo que todo, ¿verdad? No temas el empezar con poco. No dudes de empezar con poco. Dios es fiel. Confía en Dios. Verdaderamente confía en Dios. Es tan fácil para el ser humano decir, yo confío en Dios, pero cuando nos piden pruebas de nuestra confianza, es cuando viene el problema. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Ay, estoy esperando los tiempos de Dios. Hasta nos volvemos, ¿verdad? Estoy esperando los tiempos de Dios. ¿Y quién te va a indicar ese tiempo? Están como aquellos, ¿verdad? Que se casan y empiezan a tomar anticonceptivos. Estoy esperando los tiempos de Dios para tener hijos. Esperar los tiempos de Dios para tener hijos es sin anticonceptivos. Tú tienes tu vida matrimonial y entonces el Señor en el tiempo de Él te enviará a su hijo. Si no quiere, pues no te lo enviará. No puedo yo empezar a decir que Dios dijo, pero en realidad Dios no dijo nada. Si Dios ya está diciendo, ¿verdad? Y Dios desde hace tiempo a través de Jesús lo dijo, miren, ya la cosecha está lista. O sea que ya es tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos. No hay de otra. Hay pastores, bueno, no me dicen pastor, ¿verdad? Me dicen profe. Profe, es que yo quiero estudiar enfermería. Ok, ¿y cuáles cursos has tomado? Profe, estoy todavía en la prepa. Sí, hija, pero no te vas a quedar todo el tiempo en la prepa. ¿Cómo te estás preparando para ese futuro? ¿Cómo vas en química? Ay, profe, es que llevo 6. Entonces, ¿no debería ser a lo que le eches más ganas? Digo, apuntando a la meta que tú misma ya te fijaste. Es lo mismo. ¿Qué queremos tener? Una casa para el Señor y que esa casa esté llena. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando. Y ojo, también yo me estoy escuchando. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nos estamos haciendo tesoros? Duro, pero cierto. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dejemos el orgullo.
Dejemos de pensar que por ser cristianos estamos acá y todos los demás los miramos hacia abajo. Ay, pobres perdidos de estos, incircuncisos. Van a arder en el horno. Nosotros tenemos todas las herramientas para evitar que ellos ardan en el horno. Y no estoy hablando de ellos, mi vecino. No, 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 de los que miramos hacia abajo, pues. Tenemos que andar con un bajo perfil, humildes, ayudadores. Y a lo mejor te toca ayudar a alguien que tiene mucho dinero. Si es lo que Dios nos está pidiendo, hay que hacerlo. Si tienes que ayudar a alguien a emprender, tienes que hacerlo. Y si ese emprendimiento es a los pies de Dios, muchísimo que mejor. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para que oremos. Si hasta el día de hoy, ¿verdad? Así como cuando estaba ya haciendo esta enseñanza, reconocemos que a pesar de ser cristianos, hemos dudado, hemos desconfiado, hemos creído que Dios no puede hacer algo. Pidamos perdón y comprometámonos con Él. Amén. Padre, en esta hora